Hoy te enseño a hacer una riñonera organizadora para enfermera. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Los moldes en archivo PDF se los dejaré por aquí abajo en la descripción de este video para que los puedan descargar e imprimir en tamaño real. Comenzaremos con los materiales que vamos a utilizar. Para la parte externa voy a utilizar cordura. Para el interior o bolsillo voy a utilizar silver. Pero pueden utilizar el material o la tela que más les guste. Necesitaremos un cierre de 23 centímetros, 26 centímetros de elástico, de 2 centímetros de ancho, 1 metro con 40 centímetros de cinta mochilera pase 30 y 1 metro con 80 centímetros de cinta gros, que la pueden sustituir por cinta bies. También utilizaremos 2 argollas, estas son de pase 20 milímetros que las podemos sustituir por medialunas. Necesitaremos 2 mosquetones de pase 10 milímetros, una hebilla tipo enchufe y un regulador, ambos pase 30 milímetros. Otra cosa que necesitaremos será una tela de malla, que la podemos sustituir por algún plástico cristal. Y aquí vamos con la confección. Comenzaremos colocándole la cinta gros o cinta bies en la parte superior de los bolsillos delanteros. Y al bolsillo de malla le vamos a colocar el elástico. Lo vamos a estirar desde un lado hasta el otro lado para que la malla nos quede fruncida. En el siguiente paso vamos a unir el bolsillo número 1 a la pieza delantera. Lo primero será marcar el centro en ambas piezas. Luego hacemos coincidir estas marcas de esta manera. Sujetamos y ahora llevamos los extremos del bolsillo hacia los laterales de la pieza delantera de esta forma y también sujetamos. Y en el otro lado lo haremos de la misma manera. Aquí debemos tener en cuenta que ambos lados nos queden a la misma altura. Ahora vamos a dividir el bolsillo. Aquí le pueden dar la medida que más les guste. Marcamos y sujetamos. En el otro lado dividimos de la misma manera. A cada uno de estos bolsillos les pueden dar las medidas que más les guste. Pueden ser unos más pequeños que otros. Y a continuación le pasamos costura de esta manera para formar las divisiones de cada uno. Luego le pasamos una costura por el borde y en la parte inferior le vamos a hacer pequeños pliegues a cada uno de ellos. Ahora vamos a colocar el bolsillo número 2. Le marcamos el centro. Hacemos coincidir los centros como en la pieza anterior. Acomodamos y sujetamos. Luego pasamos una costura por el centro para unirlo a las demás piezas. Unimos los laterales, los sujetamos. En la parte inferior le haremos pequeños pliegues de esta manera. Y cosemos por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será coserle el bolsillo de malla.
Lo colocamos de esta manera, sujetamos cada uno de los extremos y debemos tener en cuenta que ambos lados nos queden a la misma altura. Y en la parte inferior le haremos pequeños pliegues. Lo siguiente que haremos será colocarle las argollas. Cortamos dos piezas de 4 centímetros de cinta gros y la primera la vamos a colocar sobre la parte superior a 8 centímetros desde el lateral. Y la segunda la vamos a colocar en el lateral a 10 centímetros desde la parte superior. Y cosemos. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo superior con cierre. Lo primero será coserle los topes a cada extremo del cierre. A estos topes le damos vuelta y le pasamos un pespunte por todo el contorno. Le marcamos el centro y ahora lo vamos a unir a las piezas delantera y trasera, que a estas también le vamos a marcar el centro. En la parte superior de la pieza delantera vamos a enfrentar derecho de cierre con el derecho del material externo, haciendo coincidir los centros, sujetamos en la parte revés del cierre, colocamos el derecho del forro, sujetamos y cosemos. Luego le pasamos un pespunte de esta manera. El otro extremo de la pieza del forro lo vamos a unir al otro lado del cierre y en el derecho del cierre vamos a colocar la pieza trasera enfrentando derecho con derecho, haciendo coincidir los centros. Sujetamos y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a armar el cinto. La cinta la dividimos en dos segmentos, uno de 10 centímetros y uno de 1,30 centímetros. A la parte más larga le vamos a colocar el regulador en uno de los extremos. A la parte más pequeña le vamos a colocar una de las piezas de la hebilla. Ahora vamos a colocar cada una de ellas a cada lado de la pieza trasera. Y comenzamos por la más pequeña. Doblamos el extremo de esta manera y la vamos a colocar por debajo del pespunte del cierre a 1 centímetro y a 4 del lateral y sujetamos. Introducimos por el otro extremo de la cinta más larga la otra parte de la hebilla de esta forma. De vuelta la pasamos por el regulador. Y ahora unimos el extremo de esta cinta a la pieza trasera de la misma forma que la anterior y cosemos. En el siguiente paso doblamos la pieza ya terminada de esta manera y sujetamos por todo el contorno.
Luego cosemos. Y lo siguiente que haremos será colocarle la cinta gros o cinta bies de esta manera. Doblamos el extremo para que nos quede bien prolijo y la vamos a coser por todo el contorno. Y por último vamos a armar la tira que cortaremos de 25 centímetros de cinta gros. La doblamos de esta manera y le pasamos una costura. Luego en cada extremo le vamos a colocar un mosquetón. Los cuales uniremos mediante un atraque. Y mis queridos amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.